Excelente día, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Espero que realmente se encuentren muy bien en esta todavía cuarentena, que estamos todos encerraditos en casa, y el día de hoy les traigo un tema específico para de repente, ya ven que estamos en casa y sentimos un chorro de estrés, ansiedad, angustia, y somos un mundo de emociones. Entonces les traigo este tema que viene como anillo al dedo, que se titula El control de las emociones. Sabemos que hay emociones que son 100% incontrolables, que de repente te llegan a dar algún tipo de noticia y te brotan las lágrimas o se te nota la sonrisa de oreja a oreja. Y bueno, pues el chiste aquí es aprender como que tipo a mesurarlas. Ahora, digo tipo aprender a mesurarlas porque, número uno, todos somos seres humanos. Número dos, cada uno de nosotros pensamos de una manera diferente, actuamos de una manera diferente, hablamos de una manera diferente. Tiene que ver mucho esa parte del carácter y de la personalidad que nos distingue a cada uno de nosotros. Para algunos al escuchar este podcast van a decir, eso que está diciendo, nada que ver, así yo no soy. Bueno, volvemos a lo mismo, todos somos diferentes, algunos nos afecta más, otros nos afecta menos, depende también de qué tantas actividades tengas durante tu día y cómo es tu carácter y tu personalidad. Para ello, primero hay que hablar un poquito sobre el estrés, esos síntomas típicos del estrés. Anteriormente, en otro episodio, ya se los había comentado, pero vamos a retomarlos nada más así por encimita para conocer cuándo estamos sintiendo estrés y cuándo estamos sintiendo ansiedad, porque son dos cosas bien distintas. Y esto tiene que ver precisamente con esas emociones, en qué tanto nos conocemos a nosotros mismos y qué tanto afecta en la toma de nuestras decisiones. Esos síntomas del estrés, como que los clásicos, es jaquecas, mareos, náuseas, sudor frío, dolor en el pecho, espasmos musculares, fatiga crónica, en el peor de los escenarios diarrea, ganas de ir al baño y esas ganas que dices, tengo ganas de hacer pipí, vas y no haces nada, bueno, a eso nos referimos. Bloqueos de memoria, que de repente se te llega a olvidar algo y ay, para acordarte como batallas. Dolor en el cuello, sequedad bucal y manos sudorosas. Esos son los típicos síntomas del estrés. Y digo típicos porque son los más comunes. Obviamente va a haber alguno de ustedes que va a decir, es que yo siento algo más de. Bueno, eso ahí ya sería dependiendo de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto del estrés con la parte de las emociones? Bueno, si nosotros no aprendemos a controlar nuestras emociones, nosotros tendemos a tener entonces estrés y un cierto nivel de estrés que a lo mejor no podamos llegar a controlar o que frustre el hecho de poder tomar una decisión adecuada. Ahora, cuando nosotros sentimos estrés es porque esa emoción que nos está generando hasta cierto punto miedo, temor a lo desconocido. Entonces, para ello, pues vamos a hablar un poquito sobre el autocontrol emocional. Sabemos que existen ciertas emociones que son incontrolables, pero al final de cuentas el control emocional o el autocontrol es un arte que se adquiere con los años y recurriendo a distintos medios. No es algo de que, yo ya escuché una clase, yo ya escuché un episodio de tal podcast, ya voy a saber cómo hacerlo. No, simplemente lo que estás escuchando es información. ¿Por qué? Porque depende de cada uno de nosotros qué tanto lo queramos hacer en práctica. Ahora, también tiene mucho que ver el hecho de que, en teoría, todo se escucha perfecto, todo se escucha bien padre, muy simple, muy sencillo. Y a la hora de la práctica dices, qué complicado es esto, no puedo. Ese es el primer pensamiento que se nos viene, el no puedo, el no sé, o el ni siquiera estoy seguro si es así o no es así, o si debo de tomar tal acción. El detalle aquí es que, dependiendo de nuestro sentido común, pues cada quien vaya manejando dependiendo también de su personalidad y su carácter en cuestión de emplear esta toma de decisiones en función del autocontrol de las emociones. Intentar controlar las emociones es intentar charlar con uno mismo, es decir, a ver, tranquilízate, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás sintiendo esto? Comprender todos esos mensajes negativos que aparecen a veces cuando nos da ese estrés o cuando es una emoción que sentimos de tristeza, de dolor, de melancolía. Supone saber que lo que se halla detrás de un determinado sentimiento implica buscar esas estrategias para poder controlarlo, para saber manejar ese miedo, esa tristeza, esa ansiedad, ese estrés o la ira, o sea, dependiendo todas nuestras emociones, también la felicidad, la alegría. Entonces, el chiste es, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? A ver, ¿qué tipo de decisión tengo que tomar? ¿Esto que estoy sintiendo es lo correcto?
Bueno, vamos a ver, vamos a tratar de pensar con la cabeza fría. De eso es lo que se trata. No sé si ya hayan escuchado hablar de ese término de pensar con la cabeza fría. Es decir, no mezcles esos sentimientos, no mezcles esas emociones, porque si nosotros nos dejamos guiar por las emociones, puede que a veces, ojo, puede que a veces tomemos una mala decisión o te precipites en decir sí o en decir no simplemente porque te emocionaste. Entonces, ese es el detalle con el hecho de tomar una decisión que sea asertiva y que sea en función de lo que realmente necesitas, dejando de lado la parte de las emociones. Y dejando de lado, obviamente, sí tienes derecho a reír, a llorar, a sentir, pero dentro del momento apropiado. Ese es el chiste con este tema. La estabilidad emocional consiste en eso, en aprender a establecer la adecuada proporción entre las emociones que son positivas y las emociones que son negativas, porque a veces como seres humanos nosotros tendemos a decir todo lo negativo o a ver todo lo negativo y es muy fácil criticar y es muy fácil el criticar tanto a los demás como criticarnos a nosotros mismos. Somos los peores jueces para autocriticarnos. El detalle es que cuando le preguntas a una persona, bueno, ¿y lo positivo de ti qué es? A veces te enumeran una o dos cosas y de lo negativo un montón. El chiste aquí en la estabilidad emocional es ver tanto lo positivo como lo negativo de nosotros y también de lo que nos rodea. Y no ser tan pesimistas en todo lo que sucede, sino incluso de los errores se aprende. Y el chiste es eso, aprender a controlarlo, mantener algo que sea adecuado, controlado, proporcional. Ahora, ¿por qué? Porque lo que queremos buscar es conseguir cierto bienestar emocional y utilizar el pensamiento crítico y analítico para poder tomar decisiones que sean asertivas, decisiones atinadas. Ahora, a lo mejor una decisión que para mí es algo bueno, para alguien de ustedes va a decir, es que ¿por qué hizo eso? Bueno, depende de personalidad, depende de carácter y depende de qué tanto valor le demos a las cosas individualmente. Entonces, sí es un tema muy que queda ahora sí que a consideración de cada uno de nosotros, porque para lo que uno está bien, para el otro va a estar mal. El chiste aquí es aprender a tomar decisiones que no dañen a los demás y que sean de beneficio para tu persona. Y con esa ley bien en claro, no dañar a terceras personas, porque bueno, también tendríamos que ver temas de la ética y de la moral. Entonces, sí es como que, un tema de mucha tela de donde cortar. Ahora, con las emociones de tristeza, dolor, alegría, felicidad, todo esto, pues sabemos que también hay algo por ahí que muchas personas, y aquí me voy a incluir, lo padecemos, ansiedad. Ansiedad y el control emocional. La ansiedad se delata o se detona en una persona precisamente porque tenemos un montón de emociones que a veces ni siquiera sabemos cómo controlarlas o cómo aprender a separarlas. Y sientes que el mundo se te viene encima y empiezas a sentir esa ansiedad. Esa ansiedad viene acompañada de muchísimo estrés que no se puede controlar. Y en lo peores de los casos, pues obviamente incluso puedes llegar a dar en el hospital, eso en el peor de los escenarios. Sin embargo, la ansiedad también es algo que se puede controlar no de la noche a la mañana. Definitivamente te lleva mucho tiempo. Mucho tiempo porque es en cada episodio de ansiedad, imagínate que tienes que estar lo suficientemente cuerda o cuerdo para poder platicar contigo mismo y ver realmente qué es lo que te está ocasionando ansiedad. Entonces, sí es algo complicado porque si estás teniendo ansiedad, es muy difícil ver el por qué estás teniendo ese ataque de ansiedad. El origen de la ansiedad suele ser el miedo a lo desconocido, algo que ni siquiera sabes qué es y ahí lo tienes y empiezas a sentir un montón de cosas, de emociones. Una experiencia puede ser traumática o el hecho de tener que enfrentarse a tareas para las que no se están preparados. Un ejemplo, yo tengo ansiedad o tengo un ataque de ansiedad cada que empieza a llover y cada que empieza a llover muchísimo, pero con mucho aire y que empieza mucho viento. ¿Por qué tengo esa ansiedad? Bueno, yo al principio era de que empezaba a llover, empezaba a haber mucho viento y yo me sentía como que muy incómoda conmigo misma. Batallo para concentrarme, batallaba para poder, incluso me hablaban y yo me quedaba como que en el limbo porque yo estoy pensando un montón de cosas que me están rodeando y yo lo único que pienso es que deje de llover, que deje de llover, que deje de llover, que ya no sople el viento, que ya no haya viento, que deje de llover y me estreso, me estresaba demasiado. No les voy a decir ahorita que no me estreso, pero vamos a retomar un poquito sobre esta parte donde una ansiedad normalmente es el miedo a lo desconocido, ya sea porque tenemos una experiencia traumática o porque no estamos preparados para afrontar eso o no queremos enfrentarlo.
Entonces, en este caso, yo me estreso mucho cuando llueve y cuando hay mucho viento, porque a mí me tocó vivir un tornado. Y a lo mejor no me tocó vivirlo de una manera muy traumática como a lo mejor a otras personas, pero definitivamente fue algo que me marcó. Algo que me marcó porque yo estaba en la escuela, empieza a caer granizo del tamaño de pelotas de béisbol que no sabías ni por qué, ni probabilidades, ni nada por el estilo, sirenas, patrullas, ambulancias por todos lados, un clima que nunca se había visto, un clima que nunca nos habíamos percatado de lo que era. Tú lo ves en películas, pero cuando te toca vivirlo es una experiencia totalmente distinta. Y una vez que termina y que pasa esto del tornado, pues el hecho de yo decir, como yo estaba en la escuela, quiero saber cómo están mis papás. Quiero saber cómo están mis papás y olvídate, no hay línea, se fue, se corta la comunicación y dices, rayos, ¿cómo le hago? Yo recuerdo que agarré mi ven, porque yo les recuerdo que les había comentado anteriormente que manejaba una ven, y agarro la ven y yo me subo, y como yo ni siquiera sabía lo que había pasado en el radio, no estaban diciendo nada, porque nadie tenía información exacta de, y fue de que, órale, a manejar, para llegar a la casa en Piedras Negras había que tomar, bueno, podías tomar un solo camino, pero solamente había 3 caminos de poder llegar. Camino número 1 bloqueado, camino número 2 bloqueado, y me quedó solamente un solo camino donde yo iba manejando y había carros arriba de casas, había ropa arriba de árboles, árboles derrumbados, paredes totalmente también derrumbadas, casas, ay no, una cosa horrible, gente en la calle caminando ensangrentada, gente que no sabía ni qué onda, de repente te rebasaban un montón de patrullas, ambulancias, bomberos, un caos por todos lados y la angustia de no saber cómo están tus seres queridos, no saber dónde estaba mi mamá, mi papá, si estaban bien, si estaban mal, si había pasado algo, si no, tienes cero información. Recuerdo haber llegado a la casa y gracias a Dios a la casa solamente se le volaron unas cuantas tejas y no pasó a mayores, pero sí fue algo muy, muy feo. Entonces, vivir eso, pues es algo que no te gusta, no te gusta para nada esa sensación. Es es un horror que no puedes controlar y automáticamente en mí fue algo que me quedó marcado y ahora cada que empieza a llover, no estamos hablando de un chipi chipi o una lluvia bonita, no, estamos hablando de una lluvia incontrolable y mucho, mucho viento. Yo me estreso y me estreso a tal grado que empiezo a sufrir ansiedad. Sin embargo, en un inicio yo no sabía por qué, sino volviendo a este punto donde necesitas, es el miedo a lo desconocido y necesitas como ir viendo, analizando cuáles son los síntomas físicos, qué es lo que uno siente, cuándo te sucede y ver el meollo del asunto del por qué. A ver, ¿por qué me da miedo que llueva? ¿Por qué me da miedo que tenga mucho viento? Vamos a analizar, vamos a hacer como tipo una retrospectiva de... Y una vez que uno lo comprende y que sabes por qué es que te da un ataque de ansiedad, ojo con esto, no te deja de dar el ataque de ansiedad, no dejas de sentir estrés, no dejas de sentir miedo, pero al menos sabes y conoces el por qué te está pasando eso. Y entonces automáticamente puedes platicar contigo mismo y decir, oye, estás en tu casa, si hay viento, si hay aire, no pasa nada, tus seres queridos están bien, están tranquilos, ahorita va a pasar. Y tratar de hablar contigo y de ver a lo mejor esas posibilidades, pero no en el sentido de desastre, sino que tengas las cosas en orden para poder tomar una decisión correcta en ese momento y eso ayuda mucho, te tranquiliza hasta cierto punto. La inseguridad y el miedo al fracaso que provoca dicha ansiedad impide a la persona que la padece pues tomar decisiones para solucionar el problema ¿por qué? Porque tienes la sensación de angustia y que esta va aumentando y aumentando y aumentando hasta que se convierte en una espiral que no sabes ni para dónde va. La idea de poder hablar con uno mismo y decir eso de que, ok, si pasaría esto, yo ya estoy preparada, pues te prepara para poder tomar una buena decisión en el momento indicado. Ahora, vamos a conocer cuáles son los síntomas físicos de la ansiedad, porque es muy importante saber cuándo es que solamente tengo estrés, a cuándo ya me está dando un episodio de ansiedad. Pues número 1 son 7 casos. Número 1 es el estado constante de preocupación, inquietud o impaciencia que no puede interrumpirse. Es decir, constantemente te estás sintiendo preocupado, muy, muy ansioso, mucha inquietud, mucha impaciencia. Número 2, una fatiga permanente, te sientes cansado. A lo mejor no has hecho ni ejercicio, ni te has parado de la cama o qué sé yo, pero tú te sientes cansado. Te sientes cansado, te sientes desmesurado respecto al tiempo en cuestión de tus actividades, de que no has hecho nada y te sientes aún así.
Número 3, dificultad para concentrarse. Incluso te pueden estar hablando y tú estás en el limbo porque tú estás pensando en otra cosa. Entonces, la dificultad para concentrarse con cualquier cosa que tú estés desarrollando. Estado casi permanente de irritabilidad. Estás de mal humor, pero con todo mundo, incluyéndote a ti. Tenemos otro que es tensión muscular. Te sientes muy tenso, te sientes muy agobiado, muy estresado en este sentido. Alteraciones del sueño, pues obviamente como no estás relajado, no te puedes dormir o no puedes estar como que tranquilo, no descansas. Y por último, puedes incluso sentirte con mareos o con náuseas. Entonces, esos son los síntomas físicos de la ansiedad. La pregunta aquí es, ok, tengo esos síntomas, bueno, ¿y cómo le voy a hacer para controlarlos? ¿Cómo voy a controlar esa ansiedad? ¿Cómo voy a controlar mis emociones en ese sentido para poder sentirme un poquitito mejor y que me ayude a la parte de tomar buenas decisiones en dado caso de que sea pues necesario, ¿no? Que me tenga que afrontar a ello o bien simplemente concentrarme en el trabajo, concentrarme en lo que estoy haciendo y esperar a que ese momento pase, porque no queda de otra más que esperar a que pase. Bueno, las estrategias para controlar la ansiedad tenemos, número 1, controlar las preocupaciones. Se escucha bien bonito, se escucha bien fácil y obviamente es muy complicado. Dedicando momentos al día en pensar de manera positiva, en pensar en dejar todos esos pensamientos negativos que tú sientes y decir, a ver, tranquilízate, vamos a ver qué es lo positivo, vamos a concentrarnos en lo que está sucediendo, pero hay que sacarle algo bueno, hay que cargarnos de un pensamiento optimista y dejarnos de ese pensamiento divergente. Les voy a explicar cuál es el pensamiento divergente. Es el que se basa en cosas hipotéticas. ¿Qué pasaría si? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si empieza a llover mucho más de lo que ya está lloviendo? Que, ay no. Y entonces esos son puros pensamientos negativos porque como estás teniendo un ataque de ansiedad, ahí el pensamiento divergente te traiciona. Más adelante tendré un capítulo donde les quiero hablar sobre los distintos estilos de pensamiento y cuáles son las características de cada uno de ellos, pues para precisamente irnos como que conociendo y adentrándonos más a esto, que al menos a mí se me hacen temas muy importantes, muy interesantes, porque cada uno de nosotros debería de saber de qué manera pensamos, cuál es el pensamiento que predomina en nosotros y cómo es que actuamos debido a ese pensamiento que predomina. Entonces, ese es el detalle con este asunto. Ahora, siguiente, para poder controlar la ansiedad. Vamos a regresarnos al tema porque luego me emociono y ya saben que sigo hablando y no paro de hablar. Comprender el origen del miedo. Para poder acatar ese problema que tenemos en cuestión de la ansiedad, pues es importante el poder comprender cuál es el origen de ese miedo. Como yo les digo en un inicio, a mí me daba pavor que lloviera, me daba pavor el aire y yo decía, bueno, ¿yo por qué le tengo miedo si yo antes no le tenía? Y cuando empiezas a analizarlo dices, ah, porque estuviste en un tornado y sentiste esto y esto y esto y esto y eso no te gustó. Ok, ya lo entendí. Entonces ya lo entendí y al menos ya sé qué es lo que me lo ocasiona. Vamos a ver cómo se puede manejar. El siguiente es hablar con familiares, con amigos sobre lo que te está pasando, porque en el momento en que tú lo compartes con otras personas, descansas, hasta cierto punto descansas porque tú ya no cargas con eso, ya no cargas al 100%, ya lo compartiste, al menos hubo otra persona que lo escuchó, otra persona que te conoce, por lo tanto si lo llegas a necesitar, esa persona va a ser de que te va a mandar un mensajito, te va a echar un telefonazo de que oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Y a veces es bueno el sentir que otra persona te conoce, el sentir que otra persona sabe que estás pasando por X episodio. Eso en un caso, digamos, como normal. Ahora, hay casos de ansiedad que pues obviamente ya meritan otro tipo ¿cómo se le podría llamar? Pues de ayuda, ya sería una ayuda profesional. Entonces ahí pues sí hay que saber cuándo sí, cuándo no. El siguiente punto es, tenemos que aprender a relajarnos. Sí, se oye súper mega fácil, pero en el momento en que estás en un episodio de ansiedad o en el momento que tienes un chorro de estrés, dices, ¿cómo rayos puedes estarme diciendo eso? Claro que no me puedo relajar. Bueno, hay que aprender a hacerlo. Y les tengo un tip, es un tip muy bueno, a mí me ayuda mucho, que es la relajación muscular. ¿Qué es eso de la relajación muscular? Supongamos que te duele un chorro el cuello, te duele el cuello y se extiende hacia la parte de los hombros. La relajación muscular se refiere a que por N cantidad de segundos, a lo mejor unos 5 segundos, tú vas a contraer, a apretar lo que es el cuello y los músculos. Un ejemplo como si te hicieras chiquito,
como si te hicieras así encoger los hombros, pero no encogerlos solo así, no, sino simplemente aplicar fuerza, que tú sientas que estás aplicando fuerza y entonces empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5 y poco a poquito empiezas a relajar. No relajas como que luego, porque ahí no te funcionaría, sino es suavecito empiezas a relajar esos músculos que tenías tensos o comprimidos o bien en este caso que les aplicaste fuerza. Ahora, esto lo puedes hacer inhalando y exhalando. Ahora, esto de inhalar y exhalar, pues obviamente no es como que, no, sino tiene que ser controlado, tiene que ser paulatino. Entonces, si haces una repetición, dependiendo de lo que tú llegues a utilizar o a necesitar, pues obviamente vas a sentir cómo tus músculos empiezan a relajar. Y esto si lo acompañas de a lo mejor una musiquita tranquila, a lo mejor ver algún tipo de película, serie, leer un libro, qué sé yo, estar acompañado de un entorno que a ti te sea favorable, pues va a ayudar muchísimo para ese episodio de ansiedad. Acompañar la relajación muscular de la respiración profunda, no se olviden de eso, y hacer ejercicio regularmente. ¿Por qué? Porque a veces tenemos mucha tensión. Por ejemplo, en esta cuarentena nos cancelaron gyms, la salida de los parques es como que sí puedes ir al parque, pero que no tengan muchas personas, y si eres una persona que se estresa, dices, no, pues mejor no voy, o cosas por el estilo. Y entonces dices, bueno, ¿y ahora qué rayos hago? Tenemos mucha tensión acumulada, estamos escuchando las noticias continuamente, nos estresamos, nos puede dar un ataque de ansiedad y dices, ¿y ahora cómo le hago? Y luego no puedes dormir y te pasa todo lo que ya mencioné. Bueno, ponte a hacer ejercicios en tu casa para que saques toda esa energía y te puedas cansar y puedas descansar. Tenemos dormir bien es bien importante, porque si tú no duermes tus 8 horas, 6, 7, 8 horas, dependiendo de lo que estés acostumbrado, vas a tener un mal día. Vas a tener un mal día porque no vas a estar lo suficientemente descansado. Dormir es muy importante para la salud. Entonces, hay que evitar, por ejemplo, si tú dices, es que he estado teniendo ansiedad, me siento muy estresado, me siento muy cansado, no logro conciliar el sueño, trata de evitar lo que es la cafeína y el alcohol porque son estimulantes, menos vas a dormir. Trata de evitar la coca, ¿por qué? Porque menos vas a dormir si estás tome coca. Entonces, sí hay que aprender a conocernos a nosotros para saber cómo enfrentar cuando, valga la redundancia, pues nos enfrentemos a uno de estos casos o tengamos uno de estos episodios. Y por último, afrontar esas situaciones del pasado que han producido miedo y ansiedad, como por ejemplo en mi caso con lo del tornado que yo les mencionaba. Ah, bueno, yo ya vi, no es de que me vaya a meter a un tornado ni nada por el estilo, pero vamos a ver entonces cómo llueve, vamos a ver el aire, vamos a ver los rayos, no pasa nada, tú estás en tu casa, la tormenta sí está aquí afuera, pero está controlada hasta cierto punto, qué sé yo. Y sobre todo aprender esta parte. ¿El clima depende de mí? ¿De mí, Abril González, depende el clima? No. Pero lo que sí depende de mí es la manera en cómo me voy a sentir cuando tengamos un clima de este tipo. Entonces, ese es el detalle con el control de las emociones, con el manejo del estrés, con el manejo de la ansiedad. Ahora, solamente para que nos quede un poquito más acentuado este punto, ¿qué es el estrés? El estrés es una situación de ansiedad desproporcionada, nos saca totalmente de nuestro canal. Está provocado por presiones externas que se mantienen en el tiempo y que pueden desencadenar un inicio de diferentes síntomas como los que ya mencioné en un inicio. Además de que estas pueden llegar a convertirse pues en enfermedades. El estrés sí es de preocuparse, al igual que la ansiedad, porque si no las atiendes, puedes ir a parar a un hospital por no haber manejado esa ansiedad y ese estrés, o puedes estar incluso con medicamentos. Ahora, cada uno de nosotros somos personas diferentes, cada uno tenemos un carácter diferente, una personalidad diferente, y el estrés y la ansiedad se va a manifestar de manera diferente. El cómo enfrentarlo también depende de cada uno de nosotros y en la medida de nuestras posibilidades. No está mal tampoco, por ejemplo, que vayan a decir, bueno, entonces estás diciendo que está mal el acudir con un psicólogo, psiquiatra o estar medicado. No, no está mal. ¿Por qué? Porque hay personas que les puede ayudar el platicar consigo mismo, el hacer estos ejercicios que yo les menciono y están bien, y hay otras personas que a lo mejor su grado de ansiedad es mucho más alto y requieren de una ayuda profesional. Volvemos a lo mismo de que cada persona es distinta y
digamos que no hay como que un parámetro establecido al 100% porque somos distintos. Y las situaciones de estrés a veces pueden ser tan graves o a veces pueden ser graves, pero se pueden controlar y pues esto depende de cada uno de nosotros. Lo que sí es de que cuando nos enfrentamos a una situación de estrés, sea mucho, sea poco, y si es un estrés acumulado, nuestro sistema inmunológico se nos bajan las defensas y es más probable que nos enfermemos. Ahora, ¿por qué aparece el estrés? Porque tú dices, ok, estoy estresado, pero ¿por qué? Por la forma de evaluar los autoconocimientos, es decir, la manera en cómo nosotros respondemos ante los demás, respondemos ante esta sociedad y ante las cosas que tenemos que hacer y evaluamos a lo mejor todo de una manera bien negativa, bueno, estás ayudando al estrés. La manera de afrontar las dificultades, esas dificultades y esos retos que se nos pongan, hay varias maneras. En mi caso particular viene un reto, viene una dificultad y vamos a ver si me va a ganar. A veces sí me ganan, sí me gana el reto, sí me gana la dificultad y hay que aprender en que todos nosotros tenemos límites físicos, tenemos límites mentales y el chiste en que es en cómo los vas a aprender a manejar. ¿Cómo vas a aprender a manejar esas dificultades? A veces yo digo, como por ejemplo el reto de manejar, yo quiero manejar, total, si puedo, lo logré, si no puedo, bueno, ya aprendí que no puedo manejar, no pasa nada. Hay que aprender a crearnos como somos y hay que aprender a saber que sí tenemos límites, tanto físicos como mentales, que siempre va a haber una persona que va a ser más capaz que tú, una que va a ser menos capaz que tú y te vas a encontrar con un montón de personas que van a ser iguales que tú. Entonces el chiste es a mediar esto y que no nos frustremos con es que él sabe más que yo. Siempre va a haber alguien que sepa más que tú y siempre va a haber lo que les comento, alguien que sepa menos y alguien que esté igual. Las características propias del individuo, cómo es que somos nosotros, cómo somos cada uno de nosotros. Y por último, la sociedad. Muchas de las veces la sociedad es la que nos estresa también. ¿Por qué? Número uno, la sociedad nunca la vas a tener contenta. Nunca. Si haces, porque haces, y si no haces, porque no haces. Entonces, si te quedas callado, porque te quedas callado, si porque hablas, porque hablas. Nunca los vas a tener contentos. El chiste aquí ¿te importa lo que los demás piensen de ti? Ojo, dentro de lo normal, dentro de lo establecido, dentro de lo que es ético, dentro de lo que es moral, dentro de lo que es el bien. Porque recuerden que todo lo que hagamos en cuestión de la toma de nuestras decisiones no deben de afectar a terceras personas. Entonces, he ahí el detalle, qué tanta importancia le damos a estas cosas, qué tan bien nos autoconocemos, qué tan bien meditamos, qué tanto platicamos con nosotros mismos, no porque estemos locos, no para nada, sino conocernos a nosotros mismos, porque a veces es eso de que, es que tú platicas mucho contigo mismo, ahí estás loco, es un concepto que se tiene, que es un concepto erróneo, está equivocado, porque es importante que platiquemos con nosotros mismos en el sentido de, a ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué le dijiste eso? El hacer una retrospectiva, conocernos, valorarnos, involucrarnos en lo que sea necesario para... Entonces, de eso se trata la parte del estrés y de eso se trata de la parte de la ansiedad y de las emociones. Ahora, ¿cómo poder controlar el estrés para poder pensar de una manera crítica, de una manera analítica? ¿Cómo puedo controlar todo esto? Bueno, tener objetivos y metas que sean claros para nosotros. Vivir los cambios sin angustia o bien tratarla de manera moderada. ¿Por qué? Porque tenemos un aspecto bien importante. Nos da miedo el cambio. A la mayoría de los seres humanos nos da miedo el cambio. Y si tienes miedo al cambio, pues entonces lo estás viendo desde una manera negativa, pero no estás viendo el qué te va a beneficiar ese cambio. Tener hábitos que sean positivos, reflexionar sobre las cosas y expresar los sentimientos de una manera adecuada y con alguien de confianza o con quien uno se sienta cómodo. Entonces el chiste aquí es hacer como un 50-50 dependiendo de nuestro sentido común, de nuestro carácter, de nuestra personalidad y ver siempre las cosas que pues nos benefician a nosotros de manera mental, de manera emocional, para poder tomar decisiones que sean correctas, decisiones que sean atinadas. Y que no nos arrepintamos de ellas, o también se vale arrepentirse, pero hay que aprender incluso de lo negativo. Y pues bueno, espero que les haya gustado muchísimo este episodio que se titula El control de las emociones, también control del estrés, y nos estaríamos escuchando
bueno, ustedes me estarían escuchando para la próxima emisión de otra vez este podcast titulado A mi altura. Con ustedes, Abril González Díaz, y pasen una excelente semana, un excelente día y a disfrutar porque vida como esta, solamente tenemos esta, solamente conocemos esta, entonces hay que darle, hay que divertirnos, hay que valorar, hay que ver todo de manera objetiva, de manera positiva y vamos a echarle ganas a esta cuarentena, que es una situación en la que estamos pasando todos, pero sí se puede salir adelante. Actitud positiva ante todo, tengan un excelente día.